Y ya lo tenemos en comunicación telefónica, nada más y nada menos, a Germán Doy, quien es el director y realizador general de esta película, La Educación Prohibida. Germán, muy buenos días, bienvenido al programa Mate Amargo, la radio de Río Tercero, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bueno, gracias por llamarnos y por invitarnos a conversar en el programa. A ver, Germán, un poco para los oyentes que por ahí, digamos, no saben de qué se trata la película, esto de La Educación Prohibida, ¿cuál es la línea, la idea general que atraviesa esta película? La película es una gran pregunta, es un conjunto de preguntas sobre cuál es la educación, digamos, que venimos teniendo, no como argentinos, sino la escuela que venimos teniendo en todo Occidente, se podría decir, que es muy similar en todas partes del mundo, y de dónde viene esa escuela, y es un recorrido por diferentes propuestas educativas diferentes, no convencionales, le decimos nosotros, o hay quien le dice alternativas, que ofrecen otra mirada sobre la educación, y ahí a lo largo de toda la película se escuchan ideas, propuestas de personas que ya han llevado a la práctica estas experiencias educativas, y que han tenido éxito. Germán, te escuchaba y pensaba, ¿no? Cuando uno generalmente habla de educación, ya sea tradicional o alternativa, yo creo que hay como 2 o 3 términos centrales, ¿no? Lo que es enseñanza, lo que es aprendizaje, y en el medio de eso el maestro, docente y los alumnos también, ¿no? Sí. Es más, justo que curioso que lo menciones, porque a veces una forma interesante de describir lo que plantea la película es que nosotros a veces confundimos varios de esos conceptos, ¿no? Una de las cosas que a mí me dicen mucho, por ejemplo, es que se confunde mucho lo que es el sistema educativo con el sistema de enseñanza. Y la verdad es que no es que exista una cosa o la otra, la diferencia es que las palabras, en las palabras hay mucha diferencia. Entonces, por ejemplo, la educación actual y la educación que hemos tenido siempre está centrada en los contenidos, está centrada en la idea de que solamente se puede aprender si hay alguien que nos va a transferir los contenidos y demás en las respuestas. Entonces, se podría decir que la educación actual estuvo centrada en la enseñanza, pero la lógica de lo que se puede ver en la película es que la educación en realidad, la verdadera educación en realidad está centrada en el aprendizaje, o sea, si no hay alguien que aprende, no hay educación. En cambio, si no hay alguien que enseña, sí puede haber educación, porque solo necesita alguien que aprenda, alguien que está explorando y descubriendo, ¿no? Investigando. Entonces, nosotros centramos la educación en el aprendizaje, y a partir de ahí se construyen relaciones con personas que están aprendiendo, que pueden ser maestros, que pueden ser alumnos, que pueden ser acompañantes, donde puede haber otras cosas, pero es necesario que alguien quiera aprender y que tenga esas ganas de aprender, ¿no? Y escuchándote, Germán, pensaba esto, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver lo que actualmente, lo que tradicionalmente se enseña, o el modo de enseñar en las escuelas? También tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con que el sistema de autoridad o jerarquía que está impuesto en la escuela, que uno sabe que como docente va y tiene que enseñar sus contenidos, y el chico lo tiene que aprender, le guste o no le guste, ¿no? Claro, es más, es curioso y es algo hasta bastante contradictorio si lo ponemos a analizar, ¿no? Más en este país con nuestra historia, que la primera organización, digamos, no le podemos llamar política si quieren, pero la primera organización con la que un niño se cruza no es el Estado, ¿no? Es la escuela, es la organización del aula. Y esa organización tiene un gobierno de facto, que es el maestro, ¿no? Claro. Y entonces la estructura en la que nosotros nos gustaría vivir socialmente tiene poco que ver con lo que se transmite en la escuela. O sea, quiero decir, la democracia no entra tan fácilmente en la escuela, le cuesta muchísimo entrar, ¿no? Desde la experiencia. Claro. O sea, aprendemos democracia, por ejemplo, teóricamente, y aprendemos sobre lo que es la libertad y demás, pero si no lo vivimos, si no lo experimentamos ahí, es muy difícil que después, cuando salgamos de la escuela, tengamos, digamos, ese compromiso social, ¿no? Y un poco lo que propone la película y lo que se evidencia, ¿no? Son experiencias donde ese compromiso social, donde esa democracia, esa libertad están en la estructura de la escuela. Entonces, donde los maestros no tienen una autoridad de hecho, ¿no? Como recién estabas mencionando. Pensaba también, Germán, digamos, ¿cómo surge en vos esto? ¿Cuál fue la idea inicial tuya al querer hacer esta película? Si hubo una intención de alguna manera. Sí, yo siempre me interesé, digamos, por la educación y por saber si habían otras maneras, ¿no? De entender
la educación. Yo siempre me cuestioné eso. Y me producía curiosidad, entonces yo buscaba y investigaba por mi cuenta cuando era más chico. Y cuando tuve la oportunidad de tomar una cámara, dije, bueno, vamos a dedicarle, digamos, el tiempo de la cámara a este tema que a mí me interesaba, ¿no? Pero al comienzo iba a ser solamente un pequeño corto para YouTube, después se transformó, digamos, en un proyecto mucho más grande. Digo, ¿cuál ha sido, así para resumir brevemente, por qué se han caracterizado estas 45 experiencias de educación alternativas a la tradicional que han podido recopilar y que están ahí en la peli? Una idea que las resuma. La verdad es que hay muchas ideas, muchas propuestas, digamos, que las atraviesan a todas ellas o algunas, y nosotros en la película tratamos de resumir, pero un poco tiene que ver con esto que decíamos de que la educación se centrada en el aprendizaje, en los vínculos, en las relaciones, ¿no? En una coherencia muy grande entre lo que se quiere enseñar y cómo se lo está enseñando, entonces, y cómo se lo está mostrando. Entonces, justamente lo que decíamos recién en el caso de la libertad y la democracia, pero también en otros temas. Por ejemplo, si nosotros queremos adultos, o nos gustaría que nuestros hijos sean adultos que sean respetuosos, tenemos que comenzar respetándolos, ¿no? Y esa es un poco la lógica de la propuesta. Claro. Nosotros no podemos esperar que de los niños emerja algo si nosotros no se lo estamos ofreciendo. Entonces, desde la estructura de la escuela, desde la forma de enseñar y demás, muchas de estas experiencias lo que proponen es cambiarlas para que ya en la forma de hacerlo estar contando algo, ¿no? Estamos enseñando algo que es lo que quisiéramos que quede, digamos, en la vida de esa persona, ¿no? Leyendo un poco ahí, un poco de la sinopsis y demás datos de la película, lo que también propone es, bueno, analizar un poco cuáles son las necesidades educativas de este siglo XXI, ¿no? Que como vos, como haber estado involucrado en toda esa experiencia, en haber trabajado en esta película, ¿qué líneas de necesidad educativa del siglo XXI podemos contar que has visto vos, por lo menos? Y hoy la verdad es que yo no hace poco comentaba esto también en otras radios, ¿no? Y es que yo no creo que sea exclusivamente una necesidad de hoy. Yo creo que las necesidades que nos evidencia el siglo XXI son necesidades que hemos tenido siempre, solamente que tal vez las podíamos retrasar o las podíamos, digamos, dejar para más adelante. Por ejemplo, hoy en día, con el advenimiento de las redes de información y de los grandes centros de información, es mucho más fácil encontrar una respuesta a una pregunta en Internet, ¿no? Pero ¿qué es lo que es necesario? Hoy es necesario que tengamos la herramienta de la búsqueda, la herramienta del filtro, ¿no? Es muy importante, es más importante tal vez que un chico sepa buscar información, citar fuentes y encontrarlas y releerlas y comprender un texto, que lo que era hace 20 años cuando lo difícil era encontrar el texto, ¿no? Claro. O hace 100 años. Claro. Entonces, hoy tenemos un montón de textos y lo que necesitamos es poder comprenderlos. Entonces, en realidad no es que es una herramienta nueva, es la misma herramienta que necesitamos siempre, lo que pasa es que hoy nos damos cuenta del valor que tiene, que es la comprensión, ¿no? Y la capacidad de búsqueda, que es lo que me refería con la búsqueda en Internet. Claro. Y esto muchas experiencias educativas ya lo vienen trabajando hace mucho tiempo porque se dieron cuenta que estaba ahí realmente la verdadera riqueza, ¿no? La posibilidad de acompañar a los chicos en que aprendan a hacerse preguntas, aprendan a descubrir y no tanto a obtener las respuestas. Germán, y en cuanto a la película en sí, nosotros anticipamos, hay más de 350 opciones confirmadas para lo que va a ser el estreno y demás. ¿Qué característica tuvo, que es muy particular esto de una licencia no comercial, una licencia libre, para que toda aquella entidad sin fin de lucro que quisiera proyectar la película lo pudiese hacer? ¿Cómo surge y cómo es la modalidad de esas proyecciones? Esto surge de que varias experiencias en el cine y en otras áreas que han hecho esto. En editorial también hay muchas experiencias, en la música. La lógica se podría decir de la cultura libre y de las licencias libres es justamente que la cultura se protege compartiendo. Entonces la mejor forma de que las ideas lleguen a la gente es dejándolas libres, ¿no? Que estén ahí disponibles para que la gente las vea. Y nosotros creemos que desde ese lugar todavía hay margen para que la gente pueda vivir de eso, para que pueda vivir de lo que hizo y del aporte que hizo a la humanidad,
y también es importante que nosotros no tenemos la idea de que una persona, por ejemplo, en mi caso, no nos interesa vivir de por vida de la película, nos interesa, bueno, hacer el aporte, poder vivir de ello lo que nos lleva el tiempo de hacer la película y un poco más y ya está, y ahí haremos otra cosa, ¿no? Claro. Es como, esa es un poco la lógica. Y si y si la película tiene licencias libres, eso permite que se comparta la película, que se reinterprete, que se complete, ¿no? Y eso es algo que con las licencias tradicionales, digamos, de derechos de autor no se puede hacer. Y esa es un poco la lógica de por qué lo hacemos. Y preguntarte, bueno, aquellas, no sé si todavía tienen tiempo, aquellas organizaciones, escuelas, bibliotecas, pienso, cooperativas que tienen ganas de proyectar, tienen que ingresar a la página y ahí anotarse. Sí, a partir del lunes ya vamos a restaurar el sistema de proyecciones porque son más de, como dijiste vos, más de 350 proyecciones en 24 países. La verdad es que nos ha superado, digamos, y los recursos humanos no nos alcanzan. Y entonces, a partir del 13, las organizaciones o instituciones o escuelas que quieran proyectar la película para generar debate, que es el objetivo, ¿no? Para empezar a discutir ideas, pueden sugerirlo y solicitar la película, o bien pueden bajar la película de internet por su cuenta y hacerlo por cuenta propia, que bueno, que es parte de lo que nosotros invitamos a hacer, ¿no? Tal cual. Bueno, Germán, te agradecemos el contacto con la radio, lo mejor para el estreno del día 13, en todos estos lugares simultáneos que se va a estar estrenando la película, realmente que es, por lo que uno pudo leer y pudo ver ahí en imágenes y demás, parece una película solamente como una herramienta sumamente indispensable para poder trabajarla y pensar la educación actual, ¿no? Sí, bueno, esa es un poco la idea, que sirva de eso, ¿no? Como una herramienta para generar preguntas y para para despertar, digamos, otras ideas detrás de la educación. Dale, un fuerte abrazo y lo mejor entonces para el estreno. Un abrazo, dale. Muchas gracias por llamar. Dale, hasta luego. Ahí está entonces Germán Doy, director y realizador general de la película Educación Prohibida.